A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más entrar a sus hogares y les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión del programa Al Pan Pan, las cosas como son, y les agradece también por acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad, ya casi al final del año en que supuestamente debía haber desaparecido la pandemia provocada por COVID-19, y las cosas están realmente complicadas, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Trataremos este tema, por qué la enfermedad se empieza a multiplicar, empieza a crecer, no ha sido controlada. ¿Será que tenemos alguna posibilidad para el próximo año de controlar la enfermedad y la pandemia con las vacunas que ya están prácticamente en la puerta de la comercialización? Eso lo trataremos con una especialista y nuestra invitada es la doctora Gabriela Zambrano. Gabriela Zambrano es una médica internista especialista con una maestría en enfermedades infecciosas. Ella es doctora en medicina por la Universidad Internacional del Ecuador, en donde hoy actúa como docente. Y desde luego ella es una especialista que nos va a aclarar y a orientar a los ciudadanos ecuatorianos de ver qué debemos hacer para evitar el contagio y evitar que esta enfermedad y esta pandemia siga propagándose en el Ecuador. Gabriela, buenas tardes, bienvenida a acompañarnos a decir las cosas como son. En el mundo, 65 millones de contagios, 1 millón de muertos. En el Ecuador, cerca de 200,000 contagios y cerca de 15,000 fallecidos por esta enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador para que no podamos controlar esta enfermedad en pleno siglo XXI, en donde la ciencia y la tecnología realmente ha superado todos los niveles? Inclusive se dice, según Harari, un escritor israelí, que habla de que el hombre está trabajando en búsqueda de la inmortalidad. Gabriela, bienvenida, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Patricia, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, realmente ningún país en el mundo estuvo preparado. Un ejemplo de una potencia mundial de primer nivel es China. Y con toda la tecnología, además de la infraestructura posible, no pudo contener la pandemia. Si bien hace varios años se venía realmente cuestionando la posibilidad de que una tragedia a nivel de salud pública como esta sucediese a nivel mundial, no se esperaba en tales magnitudes como la experiencia que hemos tenido y hemos vivido en carne propia con el COVID-19 a nivel mundial. Ningún país estuvo listo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista infraestructura y tampoco desde el punto de vista experiencial, teniendo en cuenta que es un virus totalmente nuevo en el cual aprendimos sobre la marcha, en el cual todavía seguimos aprendiendo desde toda la humildad posible y continuamos investigando para poder dar el mejor tratamiento a los pacientes. Dentro de las perspectivas país, ¿por qué reaccionamos tan mal? Bien, el sistema de salud ya estaba congestionado años atrás. El sistema de salud ya pedía ayuda hace tiempo atrás.
¿sí? Muchos hospitales públicos no tenían la infraestructura necesaria desde el punto de vista emergencia, aislamiento respiratorio, salud primaria, es decir, los médicos familiares no eran lo suficientes o no estaban entrenados, o no había tampoco la suficiente vinculación entre la comunidad, la salud primaria y el hospital para poder funcionar bien en una pandemia. Entonces era suficientemente lógico que en los países del tercer mundo como el nuestro, una pandemia como la que hemos vivido tenga estas magnitudes y no haya sido controlada, ¿sí? Desde la China, y usted lo menciona bien, Gabriela, desde el mercado de animales de Wuhan, aparentemente se extendió la pandemia hacia el mundo, pero también hay versiones, y usted menciona las grandes potencias que no han podido controlarlas. En efecto, las potencias de la Comunidad Europea, España, Italia, Francia, están con problemas muy serios en esta oportunidad. Los Estados Unidos siguen con los problemas serios, no han podido controlarlo, y dicen, y se dijo en un momento determinado, que ese virus era hecho en laboratorio. ¿Habrá esa posibilidad? Desde la pseudociencia van a haber intentos de desestabilización incluso de la ciencia formal, y uno de esos intentos es la pseudociencia. La pseudociencia puede sonar realista. Pueden haber incluso algunos informes de pasados, incluso que han sido totalmente descartados de la posibilidad de un virus en laboratorio. Sin embargo, esto no es cierto, no es un virus prefabricado. Es un virus que muy probablemente estaba programado para este inicio del 2020. Ya incluso había unos papers de algunos científicos donde predecían que la posibilidad de dar un salto, es decir, interespecie entre virus del murciélago al humano, podría ser posible, ¿sí? Hasta cierto punto no se le dieron la suficiente atención a este tipo de informes y de posibilidades, y pues lo que ha sucedido tenía que pasar. Ese salto interespecie se dio, y la COVID-19, que es otra enfermedad que pasa desde los animales a los humanos, sucedió. Y así muy probablemente dentro de unos 10, 20 años, ¿sí?, vuelve a existir alguna entidad microbiológica, alguna bacteria, algún virus que pueda producir una pandemia. De hecho, hoy estamos a las puertas de conmemorar el Día Mundial contra el VIH, de la lucha contra el VIH, que es el día de mañana, bueno, es el día martes, y en ese sentido, hemos vivido con una pandemia, ¿sí?, 40 años, que es el virus del VIH, y no quiero compararla con el COVID-19, y fíjate cómo nos ha costado realmente tener un tratamiento durante 20 años que se haya estabilizado en la evidencia y en el tiempo. Por lo pronto, todos esos papers que quieran decir que es un virus prefabricado, o que de pronto estos criterios o estos llamados a que pueda ser un virus de laboratorio, pienso que no deberían tener tanto sentido en este momento, sino más bien proyectarnos hacia el futuro, a que debemos tener siempre a la ciencia formal como bandera, y que no debemos hacer caso de este tipo de elucubraciones. Empezaste el programa y tu intervención indicando que la crisis en Ecuador, porque ha afectado seriamente el sistema de salud ecuatoriano, se debió a que ya el sistema de salud estuvo colapsado desde hace mucho tiempo. Lo que quiere decirlo, yo entendería, y una persona entendería, que los gobiernos y el Estado ecuatoriano mismo como tal no han hecho nada por el sistema de salud. Realmente en ese punto y desde la práctica yo trabajé algunos años, varios años, desde mi formación hasta mi operatividad en sector público, y puedo decir que el sistema de salud, incluso en mis años de formación, siempre estuvo congestionado, siempre estuvo congestionado. En ese sentido, ninguno de los gobiernos en los cuales yo he podido
trabajar en los que el Ministerio de Salud me ha dado la oportunidad de participar ayudando a mi país, me ha dado la impresión, y esto es una impresión, de que no tienen los recursos suficientes, de que a pesar de que se hicieron hospitales nuevos, no hubo nunca la infraestructura adecuada, ¿sí? No hubo el mantenimiento adecuado y tampoco hubo la planificación para un evento de este nivel, lo cual sí es totalmente irresponsable y se debería hacer en ese sentido un mea culpa a nivel Latinoamérica, porque no es una circunstancia que ha sucedido aquí en el Ecuador, sino que ha sucedido a nivel Latinoamérica, ha sucedido a nivel Europa e incluso a nivel de las primeras potencias mundiales. Es decir, no se le dio la suficiente atención. Sin embargo, Gabriela, esas primeras potencias mundiales y Ecuador o Latinoamérica, existe una brecha enorme en el tema de salud, como tú lo especificas muy bien. Y eso fue una demostración de lo que sucedió en los primeros días de la pandemia en Guayaquil, por ejemplo. El sistema colapsó totalmente, la gente moría en las calles por esta enfermedad. El sistema de salud no sabía cómo atender la situación y tal fue la medida que le llamaron a Guayaquil la Wuhan de Latinoamérica. Sí, un descuido total, porque recuerdo que en esos momentos, pues la anterior ministra de Salud realmente fue alertado el mundo y no se tuvo conciencia de que la pandemia podría tener estas consecuencias a nivel país. Y no realizaron los suficientes esfuerzos para contener y mitigar, que son palabras desde el aspecto epidemiológico, no se hicieron suficientes esfuerzos para contener y mitigar una pandemia de tales magnitudes, a pesar de las alertas que ya se estaban dando a nivel mundial. También tú nos has mencionado que el sistema de salud ha colapsó y ha sido un descuido del Estado en la medida que debemos hacernos, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, un mea culpa. Pero el sistema de salud involucra también a los profesionales de la salud. Y obviamente quiero destacar, sin lugar a dudas, el sacrificio y el conocimiento de los profesionales de salud. Gente que ha investigado en el Ecuador, gente que tiene mucho conocimiento. Tú misma eres un experto, tuve la oportunidad de asistir a una de tus charlas en la que demuestras mucho conocimiento sobre el tema. Pero ¿por qué esa diferencia entre los profesionales que actúan en el sistema de salud y el resto del sistema de salud? Bueno, hay que tener en cuenta que en sector público hubo una deficiencia, como digo, de los aspectos organizacionales y de gestión, y llegó de forma tardía los equipos de protección personal que son necesarios en un nivel de bioseguridad específico para poder atender estos pacientes. Hasta ese sentido, entonces, muchos de los profesionales, incluso arriesgando su vida y comprando por ellos mismos los requerimientos para poder atender los pacientes, se enfrentaron a una enfermedad de la que desconocían y que también ponían en riesgo a su familia, porque muchos de los profesionales que estaban en primera línea, que estamos en primera línea, tenemos familias. Y en ese sentido, una total desobligación la que se vivió. Estoy hablando de un punto en el cual quiero recapitular el escenario, porque se escuchaba hospital, unidad de cuidados intensivos, falta de equipos de protección personal. Me estoy remontando a abril, mayo, junio. Sí, entonces estoy poniendo este escenario para que más o menos retrocedamos al punto epidemiológico en el cual nos encontrábamos. Y en ese punto nos decían héroes. Los verdaderos héroes de la pandemia son los médicos, y nosotros no somos héroes. Somos médicos, que somos seres humanos, que necesitamos ver a nuestras familias, que tenemos obligaciones en el hogar, y nos expusimos sin tener las suficientes garantías a una emergencia de salud de magnitudes inimaginables. Y al estar arriesgando nuestra vida,
y todavía seguimos en eso porque el virus sigue circulando y casos graves existen. Existe una culpa, no sé si una culpa o un dolo por parte del Ministerio de Salud en ese sentido, que dejó a los médicos abandonados enfrentándose a la pandemia. Y como les digo, no somos héroes, somos seres humanos que todavía seguimos enfrentándonos todos los días en la hospitalización y en las consultas a los efectos no solo del COVID, sino del post-COVID que ahorita estamos viviendo y que son nuevas para nosotros, y son manifestaciones clínicas interesantes que ahora estamos viviendo y que estamos aprendiendo todavía a manejar, ¿sí? Porque no está escrito todavía. Y seguimos desde la humildad conociendo e investigando para poder atender mejor a los pacientes. Ese aprendizaje permanente de los profesionales de la salud ha empezado a dar resultados, es decir, hoy, si bien es cierto, no hay una ocupación de las unidades de cuidados intensivos, especialmente, ni siquiera las de hospitalización por efectos del COVID, quiere decir que ya hay un tratamiento fuera de los hospitales y de las casas de salud. El tratamiento puede darse en el propio domicilio y está sobre la base primero del enclaustramiento, es decir, una persona contagiada tiene que estar aislada permanentemente hasta que supere los síntomas, por lo menos. Sí, bueno, primero desde el punto tratamiento, al inicio de la pandemia, no se trataba de forma estandarizada a los pacientes, no había información clara, todo era conjeturas acerca del tratamiento, incluso de los pocos estudios observacionales que salían, no teníamos un sustento metodológico confiable. Después salieron los primeros ensayos clínicos aleatorios y los resultados de algunos ensayos como Recovery, y se comenzó a afirmar el tratamiento. De tal forma que al inicio de la pandemia hubo más mortalidad. Yo pienso que también es porque ahora existe un tratamiento, tenemos mucho más experiencia en manejar los casos, ¿sí? Y entonces, obviamente, ahora es mucho menos la mortalidad. Sabemos cómo incluso gestionar la pandemia. Gestionar una pandemia es difícil, incluso para las cabezas administrativas dentro de los hospitales públicos y privados. Ahora sabemos cómo hacer, sabemos cómo transformar salas de hospitalización que no eran para COVID en unidades COVID, sabemos cómo levantar hospitales, campañas, sabemos cómo administrar o gestionar recursos, y eso no se sabía al inicio de la pandemia. Dentro de este inicio de la pandemia en que nadie sabía realmente cómo tratarla, el gobierno y muchos gobiernos decretaron el estado de excepción. En el caso ecuatoriano se exceptó el derecho a movilizarse, el derecho a reunirse, el derecho a asistir. Pasamos encerrados durante casi 3 meses y en el 6º mes, porque constitucionalmente no podía haberse extendido el estado de excepción. Se liberó ese estado de excepción y se dieron ciertas normas, ya con conocimiento: usar mascarilla, mantener el distanciamiento y lavarse las manos. ¿Están dando resultados? Parecería que no. No, sí. Las medidas básicas, incluso después y durante una vacunación, tendrían que mantenerse, y sí que han dado resultado. Existe muchísima evidencia de que el uso de mascarillas limita el contagio a nivel comunitario. Eso ya es un hecho, no hay discusión sobre eso. Y de haber incluso una vacunación, el uso de mascarillas debería continuarse, ¿sí? Porque hasta que se logre que la vacunación sea efectiva en la población, pasará un tiempo muy prudente antes de levantar esas medidas. Las medidas no son solas, tienen que estar agregadas. El lavado de manos con el uso de mascarilla se potencian. A su vez, esto se potenciará con el distanciamiento social que tiene que seguir, que tiene que continuar. Entonces, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, estar evitando lugares con conglomeraciones en esta Navidad, que es súper importante, en este feriado que va a ser súper importante, evitar las reuniones familiares, de pronto con niños o jóvenes, y estar solamente en el núcleo familiar sería lo ideal, porque los niños en sí y las personas jóvenes pueden ser presintomáticos o asintomáticos, incluso ser súper diseminadores del virus.
Entonces, alertar de paso, aprovechando tu programa, Patricio, en alertar a la población de que estas Navidades traten de estar con su núcleo primario familiar en su casa y no reunirse masivamente, no reunirse con de pronto niños o adultos jóvenes que podrían ser casos asintomáticos o presintomáticos que podrían diseminar el virus, porque eso no se va a ver de pronto en diciembre, pero en enero muy probablemente exista una oleada posterior. Esto lo que estamos viendo es interoleada, lo que nosotros llamamos las interoleadas, que es súper interesante y realmente las vivimos en carne propia porque ya no son picos como tal, pero después de los feriados sí se vive un fenómeno interoleada. Y por ejemplo, yo que suelo estar de llamada en algunas clínicas de Quito, no paro en mi casa, no estoy en mi casa después de los feriados porque existe este pico, esta interola. Entonces, evitar esto en Navidad para mayor seguridad a posteriori en la población. El uso de mascarillas los profesionales recomiendan la Organización Mundial de la Salud, y lo acabo de recomendar e insistir tú, Gaby, pero ¿qué mascarillas? Se habla de la NK95 y de las mascarillas quirúrgicas, pero la gente, pensemos en la realidad nacional, la gente no tiene difícilmente $1.50 para comprarse una mascarilla de ese tipo, y muchas veces con un pedazo de tela se hacen la mascarilla para decir que están usando mascarilla. ¿Sirve de alguna manera eso? ¿O no? Es preferible tener una mascarilla de tela comunitaria a no tener mascarilla. Es preferible. Entonces, existen tipos de mascarillas. Las mascarillas comunitarias pueden ser de tela. La Organización Mundial de la Salud en su página web da una guía de cómo incluso, de cuántos filtros deberían tener las mascarillas en su estado ideal. ¿Sí? Hasta cierto punto, diseminar esta información es responsabilidad de todos ahora en este momento, pero de no tener una mascarilla ideal con estas 3 capas a nivel comunitario, una mascarilla de tela es preferible a no tener mascarilla. Las personas que estamos en contacto con los pacientes, ¿sí? Nosotros que tenemos que incluso a veces ahorrar equipos de protección personal, nosotros sí necesitamos las mascarillas N95, que hay en muy poca cantidad, las N95, no las KN, las N95. Y sí es verdad que existen las KN95 que también son son una opción hospitalaria, pero que no son lo ideal, ¿sí? Lo ideal son las N95 para nosotros en entorno hospitalario. Por lo demás, respondiendo a tu pregunta, Patricio, es mejor tener una mascarilla comunitaria, desde luego, que a no tener, ¿sí? El aislamiento social es otro de los temas que tú recomiendas mantenerlos en Navidad, pero ha sucedido ya, los feriados los mencionaste tú, y hay situaciones como el velorio de Maradona en la Argentina, por ejemplo, concentró millares de personas que estaban sin mascarillas, sin mantener el aislamiento social. Eso ha sucedido en el Ecuador, está sucediendo, hay fiestas clandestinas y viene un proceso electoral que va a ser un lugar de concentración de personas. En este sentido, de las circunstancias argentinas, en nuestro país nuestro país hermano, ¿sí? Realmente interesante comentar acerca de esto, ya que esto es un conversatorio, ¿no? Pero revela una circunstancia social en Argentina muy interesante. Si bien es un personaje importante a nivel deportivo, cómo se ha vivido con despropósito la protección, cómo ha habido calles hasta la Casa Rosada de gente conglomerada por esta circunstancia, no tiene un justificativo, lo que saca fenómenos sociales de raíz de los países a nivel Latinoamérica que se destapan por esta pandemia y que deberían ser analizados. ¿Sí? Porque no debería darse esto, y yo pensaría que Argentina es un país hermano al que yo quiero mucho. Yo estudié en Argentina, una maestría en educación médica, conozco mucho la idiosincrasia, conozco mucho la cultura, y me sorprende al mismo tiempo que me preocupa, ¿sí? Y bueno, saliendo de esa realidad que tú has mencionado, acá podríamos tener algún fenómeno similar con las conglomeraciones que podrían traer las elecciones,
Países ya en Latinoamérica han vivido las elecciones con responsabilidad porque debemos aprender a vivir con este tipo de circunstancias tomando todas las precauciones necesarias. Ahí en este sentido, y es una opinión mía, no es ninguna referencia bibliográfica, la opinión es mantener igual nuevamente las medidas básicas, lavado de manos, mascarilla, evitar conglomeraciones, tener distanciamiento social al momento de votar, incluso pensar en la posibilidad de un voto para las personas vulnerables que no pueden salir a votar, porque vamos a tener poblaciones vulnerables, los adultos mayores, los diabéticos, personas que no pueden salir por COVID a exponerse tan fácilmente, darles a este tipo de población alguna otra posibilidad de voto. Sí, llámese voto digital, voto opcional, voto... ¿Cómo hacen con las personas de la tercera edad? Es decir, voto domiciliario, ¿no? Domiciliario, sea la posibilidad que fuere, pero debería ya hablarse, barajarse esto. Y a mí lo que me preocupa es que no se ha mencionado. O sea, es un silencio absoluto y total de cómo se podrían manejar las elecciones para evitar nuevas olas. Y en ese sentido tienes toda la razón, preocupa. Debería ya comenzarse a generar un plan de emergencia en este sentido, porque aunque la vacuna venga en enero o en febrero, eso no quita que se vayan a retirar las medidas básicas para el control que ya estamos viviendo y que están establecidas. Sí, en efecto, esa es una estupenda recomendación que hace nuestra invitada, la doctora Gabriela Zambrano, máster en enfermedades infecciosas, sobre el tema de las elecciones a las que las personas vulnerables se les debería dar un tratamiento especial. De esta manera, con la doctora Gabriela Zambrano, profesora de la Universidad Internacional y máster en enfermedades infecciosas, hemos dicho las cosas como son, al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.